persecución en medio de una balacera. Era un pelotón de 6 camionetas. Escoltaban a quien transportaba de mercadería ilegal, pero las Fuerzas Armadas y la policía les cerraron la vía de escape. Eran muchos más de 40 contrabandistas que querían pasar a la fuerza por la frontera en Carchi. La persecución se ejecutó por varios kilómetros. Por lo que se ve en imágenes, los contrabandistas tenían varios planes y los ejecutaron. Varias camionetas dieron vuelta y volvieron a la frontera. Amigos, tenemos más información sobre este tema. Lo veremos en un momento más adelante. Dos hombres fueron víctimas de sicariato en el sur de Quito. Una persona habría fallecido mientras la policía destaca su tarea para evitar el aumento de víctimas a manos de la delincuencia. Todo pasó en el sector de La Michelena. Dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta hasta un local de arreglo, venta de accesorios y celulares. Quien viajaba de copiloto se bajó e ingresó para atentar contra la vida de dos personas que estaban al interior. Según la policía, las víctimas fueron el dueño y su ayudante. Hay que señalar que producto del atentado que sufrieron dos personas, una fallece con impactos de arma de fuego y otra resulta herida. En el lugar la policía levantó 8 indicios balísticos. Los afectados son un colombiano naturalizado ecuatoriano de 33 años de edad y su trabajador de 34. El primero perdió la vida por los impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Uniformados que patrullaban por el sector, al escuchar el estruendo, llegaron al sitio en cuestión de minutos e identificaron a los sicarios, quienes lograron escabullirse en medio del tráfico vehicular. Persiguió a la motocicleta que participó y que causó la lamentable muerte y la persona herida. Sin embargo, no se pudo lograr la captura. Las víctimas no presentan antecedentes. Agentes de la DINASED trabajan en campo para seguir la ruta de escape y determinar el motivo del ataque armado. Que el eje investigativo se encuentra ya desarrollando las indagaciones para poder identificar el motivo de la muerte violenta. El comandante del distrito, Eloy Alfaro, indicó que el trabajo del eje preventivo ha logrado disminuir las muertes violentas en comparación con el año anterior y que seguirán en la misma línea para garantizar la seguridad de la comunidad. Tiene una reducción del 40% de muertes violentas. Tenemos 17 eventos menos comparados con el año anterior. Esto, si bien evidencia el trabajo que se encuentra desplegado, este evento lamentable nos desafía a incrementar las actividades operativas. Iván Casamen, Noticias 7. En Santo Domingo de los Áchilas fue desarticulado un grupo armado organizado Los R. El operativo dejó 10 detenidos, entre ellos un sujeto de alto interés penal relevante, así como municiones de armas decomisadas. Les sorprendieron de madrugada. A los sospechosos les despertaron encapuchados de la policía. Agentes de investigación y fiscales les presentaron las órdenes de allanamiento y captura por estar aparentemente vinculados con varios eventos delictivos y responder a los intereses del grupo criminal Los R. Los uniformados ejecutaron 14 intervenciones simultáneas como resultado de las investigaciones orientadas a debilitar el componente operativo y logístico de la organización delictiva. Con un frontoreado delincuencial muy amplio.
El operativo dejó 10 detenidos, entre ellos John B., identificado como individuo de interés penal relevante. Varios de los sospechosos registran antecedentes. La estructura estaría integrada por personas de nacionalidad ecuatoriana y colombiana. En este grupo tenemos una fémina de nacionalidad colombiana involucrada. La organización habría utilizado armas de fuego y panfletos amenazantes como parte de un patrón de violencia para obtener recursos ilícitos para financiar y ampliar sus actividades delictivas en Santo Domingo de los Áchilas y zonas aledañas. Sobre el delito de asesinato, sobre el delito de porte ilegal de armas, sobre delincuencia organizada y especialmente lo que asiste en extorsión y delincuencia. Entre los indicios, 2 armas de fuego tipo pistola, 304 cartuchos, 360 gramos de alucinógeno, terminales móviles y dinero en efectivo. Iván Casamen, Noticias 7. La policía capturó a 2 sospechosos vinculados con el manejo de drogas. Los detenidos también tienen boletas de captura vigentes. El operativo policial se ejecutó en el distrito Quitumbe, ubicado en el sur de la capital. Información preliminar obtenida a través de tareas de inteligencia mencionaron que existirían elementos que podrían guardar relación entre los aprendidos y las estructuras delictivas conocidas como nietachoners y killers águilas. Sobre la avenida Susana Lertor se encontraba un vehículo en circulación en actitud sospechosa, en el cual mediante esta alerta se puso en conocimiento del personal del eje preventivo que se encontraba en territorio, avanzando al lugar en el cual realizaron un barrido, pudiendo ubicar a este vehículo en el sector del Conde. El trabajo de la policía fue a través del grupo de operaciones motorizadas, quienes en el sector del Conde encontraron a 2 ciudadanos con sustancias sujetas a fiscalización, quienes se movilizaban en un vehículo liviano. Un vehículo marca Hyundai color negro, marca Santa Fe, no registra deporte de robo, y luego de haber realizado las respectivas pericias de campo, las sustancias sujetas a fiscalización. En total se hallaron 860 dosis, un peso neto de marihuana de 874 kilos, con un valor en el mercado de cerca de $2.200. Aproximadamente 1.053 dosis que se ha sacado de circulación. Además portaban armas de fuego. De acuerdo a información oficial, las características iniciales de los artefactos guardarían relación con el cometimiento de un hecho violento. Sin embargo, aún se investigan los detalles. Los detenidos son Juan Carlos HP, alias El Chino, ecuatoriano de 36 años de edad, y Mario Vicente AC, alias Enano, ecuatoriano también de 39 años de edad. Entre los antecedentes que registran los 2 ciudadanos está el robo, el ingreso de artículos prohibidos a centros de privación de libertad, asesinato, asociación ilícita y la tenencia y porte ilegal de armas de fuego. Sofía Vintimilla, Noticias 7. La Fiscalía General confirmó que se encontró sin vida a Mónica Luzuriaga Velasco en un inmueble en el norte de Quito. La mujer de 38 años fue reportada desaparecida el lunes 27 de julio al no llegar a su casa. La última vez fue vista manejando una bicicleta en el sector de Iñaquito, en el norte de la ciudad. Cámaras de seguridad la grabaron saliendo de su trabajo. El cuerpo fue hallado en un hostal en el sector de Labrador, donde se realizó el levantamiento del cadáver y se recopilaron indicios para las investigaciones. La última vez que su esposo se comunicó con ella fue a las 19:20 del último día lunes y le había mencionado que salió tarde porque tenía mucha carga laboral. Mónica trabajaba en el Departamento de Compras Públicas del Ministerio de Educación. Las autoridades no han informado si su cuerpo presenta signos de violencia. Un galpón ubicado en el kilómetro 14,5 de la vía Daule, en el norte de Guayaquil, se incendió en varias horas de la tarde y requirió la movilización de un contingente de bomberos para apagar la intensidad de las llamas. Al menos 13 unidades de combate, un vehículo escalera y 3 tanqueros se dirigieron al sitio para enfrentar el fuego de la fábrica, donde desechos de cables de reciclaje se habrían encendido.
Mientras en horas de la mañana una fábrica de pallets en la vía Yaguachi en Durán también se incendió y el personal tuvo que ser evacuado en forma emergente. La mañana de este miércoles se reportó un incendio forestal en la zona de Pinar Alto, en el norte de Quito, cuya columna de humo se pudo divisar en gran parte de la ciudad. Al lugar llegó el cuerpo de bomberos y controló las llamas que se originaron en una zona de vegetación verde, lo que provoca mayor emisión mientras se quemaba. La Casaca Roja realizó labores de extinción de fuego, mientras que ya se investigan las causas de este hecho. Recuerde que provocar un incendio forestal puede ser sancionado con multas de más de $36.000. Un nuevo hecho se registró el pasado sábado 25 de julio en los Juegos Mecánicos del Parque Samanes en Guayaquil. Un hombre quedó inconsciente tras golpearse fuertemente la cabeza en el juego conocido como la tagada. Tras recuperar la conciencia, los operadores detuvieron a la máquina y sacaron al hombre caminando para recibir atención médica. A la fecha, el afectado tiene un hematoma cerebral. Recordemos que hace poco una mujer de 57 años cayó desde la montaña rusa en el mismo parque a una altura de 4 metros. Las autoridades clausuraron varios juegos, sin embargo, se conoce que los dueños del parque retiraron los sellos de prohibición. Tras el accidente de este sábado, el municipio volvió a clausurar las mismas instalaciones. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, visitó en Quito a su colega ecuatoriano Daniel Noboa. Se informó que hablaron sobre la integración y el desarrollo regionales. Los dos presidentes se dicen dispuestos a marcar diferencias con el pasado. Una nueva generación de mandatarios sudamericanos que trabajen juntos fue en lo que concluyeron los presidentes del Ecuador y Paraguay en la visita que este último hizo en Quito la mañana de este miércoles. Hoy celebramos un paso importante dentro de esta unidad y celebramos también como un inicio de una época gloriosa para los pueblos latinoamericanos. Con los mandatos que se inician de Rodrigo Paz en Bolivia, José Antonio Kast en Chile, Keiko Fujimori en Perú o Abelardo de la Espriella en Colombia, se da un giro ideológico en los jefes de Estado del continente, un cambio que se nota con la realidad que se vivía hace más de 10 años. Así como en el pasado, de una manera negativa, se juntaban algunas naciones para hacer el mal, dominar de una manera autoritaria e ideológica y afectar a nuestros pueblos, hoy nosotros tenemos la responsabilidad de ponernos al día con el desarrollo del mundo. Y como parte de esa integración, Daniel Noboa recibió en el Palacio de Carondelet a Peña y su gabinete ejecutivo. En la reunión participaron los ministros de Gobierno, Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, con el tema de la seguridad como eje central. Peña también se reunió con empresarios ecuatorianos para la construcción de un hotel en Paraguay e inversiones del sector de acero. Por cierto, el Ecuador y Paraguay tienen 145 años de relaciones bilaterales y a propósito de esta, la primera visita de Peña aquí a Quito, mencionó que se sentía muy agradecido por el recibimiento que tuvo. Y esta visita oficial refuerza nuestro compromiso de trabajar en una agenda bilateral que sea beneficiosa para el pueblo paraguayo y para el pueblo ecuatoriano. Paraguay y Ecuador tienen muy claro que nunca va a haber desarrollo y prosperidad en nuestras naciones si primero no somos capaces de ofrecer seguridad. Luego del encuentro oficial y la respectiva foto de las delegaciones, los invitados extranjeros presenciaron el espectáculo ofrecido por los granaderos de Tarqui con su cambio de guardia. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El Consejo Nacional Electoral volvió a negar el pedido de entrega de formularios para una recolección de firmas orientadas a una posible revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa. La resolución del Consejo se aprobó por mayoría de votos, concluyendo que el segundo pedido de revocatoria tampoco cumplió con los requisitos básicos, ni demostró que el presidente Noboa ni la vicepresidenta María José Pinto incumplieron funciones o con sus planes de trabajo. Este pedido
provino de dirigentes políticos de oposición. Esto fue como en las películas, a bala y a toda velocidad, la policía y la delincuencia enfrentados en un tramo de la Panamericana Norte. Los detalles, ¿qué ocurrió? ¿Por qué lo hicieron? En un momento. Resolver los trámites de adopción de personas en menos de un año está entre los objetivos de estas reformas a la ley aprobadas en la Asamblea Nacional. También disponen que una misma autoridad judicial administre todo el proceso para que no se pierda el tiempo. Para muchas parejas, adoptar ha sido un verdadero dolor de cabeza. Aparte del cumplimiento de requisitos y procedimientos muchas veces engorrosos, está además la desidia y la apatía de ciertos funcionarios judiciales o servidores públicos, quienes no han actuado con la celeridad del caso. La ley aprobada este martes en el Parlamento señala como promedio un tope máximo de año y medio la duración de todo el proceso de adopción, a razón de plazos definidos. Por ejemplo, en 2 meses, la DINAPEN debe presentar el informe sobre la ubicación de los progenitores o parientes hasta el 3er grado de consanguinidad de la niña, niño o adolescente. La Unidad Técnica de Adopciones tendrá 45 días laborables para un informe de la situación, condiciones y necesidades del menor con declaración de adoptabilidad y 45 días adicionales para que emita la resolución de declaración de idoneidad de los candidatos adoptantes desde que se procedió a su registro. Luego, en 40 días, debe realizarse el emparentamiento desde que tuvo lugar la aceptación de la asignación por parte de la familia y de la niña, niño o adolescente. Luego, en 3 días, el registro civil deberá inscribir la sentencia que concede la adopción desde que recibió la notificación de la resolución y finalmente, en 6 meses, debe realizarse la reinserción familiar del menor. Lo que nosotros establecemos es que el mismo juez que dicta la medida de protección sea el mismo juez que conozca hasta la declaratoria de adoptabilidad. Con eso nos evitamos que se sortee otro juez, las citaciones. Pasa que si luego a los 40 días por A o B no se cumplió este proceso de emparentamiento, simplemente no avanza la adopción. No es correcto, no está bien. La ley igualmente establece prohibiciones en los siguientes casos. Una causal de privación de patria potestad. ¿En qué consiste esta causal? Cuando los padres promuevan intervenciones médicas, quirúrgicas y farmacológicas para cambiar el sexo biológico de su hijo, con excepción de intervenciones estrictamente necesarias para las personas con condiciones intersexuales. La norma para que entre en vigencia deberá estar publicada en el registro oficial. Javier Ceballos, Noticias 7. Los polémicos antecedentes públicos y privados del exalcalde del Cantón Azuayo Ponce Enríquez aumentaron las sospechas de la Fiscalía y la consecuente detención del ahora procesado Baldor B., alias Bebé. El caso tiene repercusiones y un pronunciamiento sobre las medidas cautelares planteadas por el detenido. Baldor B., el exalcalde del Cantón Ponce Enríquez en Azuay, ya está con prisión preventiva por orden de un juez, luego de que la Fiscalía lo acusara de lavado de activos. Hoy sabemos que están asustados, no creyeron que éramos capaces de dar un golpe como estos, y esto va a continuar. Este es un trabajo que lo vamos a hacer como bloque. La tesis de las autoridades es que el ex burgomaestre sería parte de una estructura vinculada a la minería ilegal y la distribución de explosivos. Para ser más exactos, sospechan que exportaría oro sin un origen lícito. Entre las pruebas está un oficio de la Unidad de Análisis Financiero UAFE que establece ingresos por $9 millones para Baldor B. y los otros 5 detenidos, dinero que no pudieron justificar. Además, la compañía del empresario para el envío de oro al exterior no tendría licencias mineras vigentes ni facturación que compruebe cómo adquiría el mineral que luego exportaba. Sin embargo, Baldomero niega las acusaciones. En un comunicado publicado en su medio de comunicación, la familia Bermeo asegura que su actividad empresarial minera siempre ha contado con los permisos correspondientes. El propio exalcalde, cuando llegó a Guayaquil para la formulación de cargos, dijo que era víctima de persecución política.
Pero Baldomero estaría vinculado con los Lobos, GDO que opera en ese cantón del suroeste de la Azuay. El ministro Reinberg señaló que incluso sería el financista de la banda. Lo cierto es que este individuo es una figura pública con relevancia en su cantón de 22.000 habitantes. Además de tener un canal digital y un equipo de fútbol que lleva su nombre y que fue campeón de la Azuay en 2017, también registra acciones en al menos 11 empresas vinculadas a la minería. En cuanto a política, Ponce Enríquez ya decidió quién será su nuevo alcalde. Valtor Bermeo, el amigo del pueblo. Fue alcalde entre el 2019 y 2023 y actualmente es precandidato para el mismo cargo por el Movimiento Centro Democrático. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? Oye, estás ¿cómo le vas a coger hierba? Estás agrediéndome. No me puedes tocar, tío. Agresiones nuevamente callejeras podemos observar en esta ocasión en Santo Domingo. Un agente boxeador con un conductor. Escuchemos qué fue lo que pasó. Está grabado, tío. Está grabado. Por favor, ñaño, no. ¡Ñaño! ¡Por favor! ¡Ya! Tremenda gresca, una batalla campal callejera estamos observando cuando también los conductores faltándole el respeto a la autoridad, pero por el otro lado también entregando puñetes de un lado y del otro. Miren cómo la agresión va subiendo en estos momentos en plena calle frente a las personas que pasaban y que estaban grabando esta situación. Estás agrediéndome. No me puedes tocar, tío. Alta tensión hubo en la parroquia de Guayabamba tras un violento enfrentamiento entre moradores, conductores del transporte público y agentes de tránsito. Según denuncias ciudadanas, la población recurrió a golpes y palos para replantear a los uniformados, a quienes acusan de extorsión y amenazar de inmovilización de las unidades. La situación escaló hasta la confrontación física cuando los agentes intentaron intervenir una de las unidades, provocando la reacción inmediata y contundente de la comunidad presente. Hasta el cierre de esta edición, la Agencia Metropolitana de Tránsito de Pedro Moncayo y la Policía Nacional no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este violento incidente particular. Llama a la policía. La balacera. Empezó la balacera. Militares, policías y contrabandistas se enfrentaron, como vemos, a bala en Tulcán, en medio de una tremenda persecución. Era un pelotón de ilegales con 6 camionetas. Ahí está la escolta. Estaban acompañando a quien transportaba esta mercadería ilegal, pero las Fuerzas Armadas y la policía cerraron la vía de escape. Eran muchos, más de 40 contrabandistas que querían pasarla por la fuerza, por la frontera, en el Carchi. Increíble, esta persecución se ejecutó por varios kilómetros. Y por lo que se puede ver en las imágenes, los contrabandistas tenían varios planes y los ejecutaron. Algunas camionetas, como observamos en pantalla, se dieron la vuelta y volvieron a la frontera. Allí tenemos en la pantalla, en el círculo, los contrabandistas
prácticamente bloqueados por la fuerza pública por este operativo que logró ubicarlos, logró perseguirlos, pero obviamente en un ambiente de mucha tensión. Tenemos varias inquietudes. ¿Qué sucedió después? ¿Cuáles los productos que se pretendía cruzar la frontera en forma ilegal? Iván Casame nos cuenta. Adelante. Buenas noches. Iván, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Meche, Félix, amigos televidentes? Buenas noches. Sí, este evento se registró en la parroquia rural del Carmelo del cantón Tulcán, provincia del Carchi. En primera instancia, una patrulla militar logró interceptar una camioneta que transportaba productos de contrabando que no pudieron ser justificadas con documentos y los llevaron hasta el cuartel militar para aquí proceder a llamar a lo que es la aduana, agentes de la aduana, y se hagan cargo de esta mercadería. Lo que ha comentado el comandante del destacamento Andes es que a 15 kilómetros que salieron ya resguardados por un vehículo blindado y 6 militares, es decir, 6 uniformados, los agentes aduaneros fueron interceptados por 6 camionetas que aproximadamente tenían unas 40 personas y sorprendieron a los uniformados, quienes hicieron uso progresivo de la fuerza, realizaron disparos, pero estos disparos también fueron de alguna forma repelidos o contrarrestados por estos supuestos contrabandistas que se enfrentaron a los militares, lograron recuperar la mercadería y emprendieron la huida. No hay detenidos en este caso, pues que el número de militares era significativamente menor, 6 militares contra unos 40 presuntos contrabandistas que prácticamente les cerraron el paso. Sobre lo que dijo el comandante del destacamento antes, les tenemos sus declaraciones. Son emboscados por 6 camionetas con alrededor de unas 6 personas en cada camioneta. El personal militar hace uso progresivo de la fuerza y hizo disparos para poder evitar que este personal agreda al personal de la aduana y pueda recuperar. Sin embargo, por la cantidad de gente y efectivos civiles que estaban ahí, parte de estas mafias, de estos grupos dedicados al contrabando, le chocaron a la camioneta de la aduana y procedieron a recuperar las prendas que se fueron incautadas. Una tarea que llevan adelante las Fuerzas Armadas en la frontera de nuestro país, en la frontera norte, para poder precautelarla y para poder detener a estos contrabandistas que estamos observando en pantalla. Eran muchos más, llevaban mercadería para pasar a nuestro vecino del norte. Avala el enfrentamiento, no pudieron contenerlos al 100%. Como vemos, ahí está la policía trabajando articuladamente con las Fuerzas Armadas. Como decíamos, al estilo de las películas, Rápidos y Furiosos, los unos contrabandistas y la fuerza pública tratando de detenerlos en este punto de Tulcán. La persecución prácticamente avala la respuesta de la delincuencia, en este caso también avala. Así es, el trabajo tiene que continuar para poder seguir identificando a estas mafias que elaboran, que quieren darle este paso en la frontera, llevando drogas, mercaderías que son de procedencia ilícita también, y por eso el trabajo de la policía y de las Fuerzas Armadas en este sector. Increíble también la preocupación de los moradores que viven en este sector.
A esto se suma que el comandante de la brigada Andes señaló que tienen identificadas las placas de los vehículos que participaron en este violento evento, así también como algunos rostros de las personas que fueron parte de este rescate de la mercadería que ingresó del país vecino del norte por algún paso clandestino, ingresó hasta Tulcán y cogió esta vía alterna, que se puede decir, de la parroquia rural del Carmelo, e intentaban introducirla hasta el interior de nuestro país sin pagar impuestos, perjudicando al fisco. Entonces, en base a esto, ya pusieron la denuncia en la Fiscalía de la provincia del Carchi para que investiguen los vehículos con las placas que lograron retener, así como también los rostros de las personas o algunos rostros de las personas que habrían participado. Pero ¿qué productos básicamente son los más apetecidos de pasar desde el vecino país de Colombia hacia nuestro territorio? Nos explica un funcionario de la SENAE. Tenemos cervezas, tenemos las prendas de vestir, los calzados, tenemos los cigarrillos, tenemos café y tenemos artículos de aseo. Tenemos dos tipos de sanciones, ¿no? Primero es la contravención, que es cuando el monto en mercancía aduana es inferior a los 10 salarios básicos unificados. Y tenemos el otro tipo de sanción, que es cuando el monto es igual o superior a los 10 salarios básicos unificados, es decir, $4.820, y se sanciona es catalogado como delito y se sanciona de hasta 3 a 5 años por pena privativa. Las autoridades confirmaron que el tema del contrabando no es un evento aislado, sino que se tratan de verdaderas mafias que se dedican a esta actividad. Hay que recordar, amigos televidentes, que no es el primer hecho, el primer enfrentamiento que se registra en la zona fronteriza, sino han habido varios, incluso han perdido vida personas con un enfrentamiento con la fuerza pública por el mismo hecho de tratar de ingresar, de introducir mercadería que no está con los documentos en regla hacia nuestro país, es decir, no pasan por el puente de Rumichaca, no pasan por migración y no pagan impuestos al fisco. Esto habrá que determinar, a ver si en las próximas horas, próximos días se puede identificar a los vehículos y a los responsables de este ataque a miembros de la fuerza pública. Con esto regresamos nosotros, Meche Félix, amigos televidentes, una buena noche para todos. Lo habían embalado y le habían cortado la cabeza. El cadáver fue encontrado en la avenida Simón Bolívar en el norte de Quito. Su cabeza estaba en el suelo. Vecinos de Llano Chico estuvieron sorprendidos, atemorizados por lo sucedido. Así alertaron a las autoridades y confirmaron el hecho. Era un decapitado. Largas filas, congestiones se registraron en la zona. ¿Pero quién es este fallecido? ¿Cómo avanzan las investigaciones de este caso? Con la llegada del nuevo día, quienes circulaban por la calle Nogales se percataron de un bulto que colgaba en un puente del sector. Muchos siguieron su camino sin prestar mayor atención hasta cuando alguien dio la alerta que lo que estaba suspendido era el cuerpo de una persona. La policía fue alertada del hecho, llegaron al punto y confirmaron la novedad. A las 6:50 de la mañana aproximadamente, personas del lugar alertaron que se encontraba un cuerpo colgado en el puente. Los uniformados indicaron que era un cuerpo decapitado. La cabeza la dejaron metros más abajo del hallazgo del cadáver. A la víctima la embalaron con plástico. Agentes de la DINASED y Criminalística confirmaron que era de sexo masculino, en edad aproximada entre 25 y 30 años.
En el sitio no fue posible conocer su identidad. Tiene una tez trigueña, al parecer es costeño. El jefe operativo del distrito Calderón indicó que el hecho aparentemente respondería a un acto relacionado con disputa de territorio entre bandas criminales, posiblemente por la venta de drogas. En la zona tendría injerencia el grupo delictivo organizado Los Lobos, cuyo centro de operaciones sería Guayabamba. De parte de las bandas criminales significa que ellos están tomando el mando de un sector específico. Entonces por eso es que realizan este tipo de asesinatos y dejan un mensaje a la comunidad. El lugar donde fue dejado el cadáver sería una escena secundaria. El hombre habría sido asesinado en otro sitio. En el Departamento de Medicina Legal, el protocolo de autopsia revelará si el cuerpo tenía más heridas. A través de las huellas dactilares intentarán conocer su identidad. Según criminalística nos indicaron que al parecer más o menos desde las 3 de la mañana estaba la persona fallecida. En la capital es la primera vez que se reporta la presencia de un cuerpo decapitado y colgado en un puente. Iván Casamen, Noticias 7. Una vaca al rescate. La vaca cayó al vacío y fue rescatada la noche de ayer. El animal cayó por una pendiente en Tumbaco, en el sector de La Morita. El cuerpo de bomberos colaboró en las labores de rescate. Con varias poleas sujetaron al animal y poco a poco lo subieron a un sitio seguro. Este fue un trabajo titánico por los riesgos que presentaba la montaña. Tras varias horas de trabajo, la vaca finalmente fue rescatada con vida. Los moradores de la zona agradecieron el trabajo de los bomberos por la gran ayuda que prestaron. En otro tema, familiares de la joven madre desaparecida en Quito, Lisette Bunshi, insisten en que este caso sea de presunto femicidio. También exigen la vinculación al proceso del novio de la mujer y de quienes la acompañaron en la noche de la desaparición. El misterio suma ya 11 días de búsqueda. Este miércoles se cumplen 11 días de que nadie sabe dónde está Lisette Bunshi. Las labores de búsqueda revisan cada rincón del río Machángara, pero sin éxito alguno. Lo único que se ha encontrado es este zapato que vestía la joven de 28 años cuando salió de su casa en el Valle de los Chillos, pero nunca regresó. No vamos a descansar, tenemos la esperanza de encontrarle con vida, y si no es así, Dios mío, pero el cuerpo necesitamos ayuda. Las muchas interrogantes del caso llevan a pensar a su familia que se trataría de un presunto femicidio, más no una desaparición involuntaria, y piden a la Fiscalía que las investigaciones giren en torno a la perspectiva de violencia de género. Freddy Ron, el abogado de la familia, considera que la escena del crimen habría sido modificada por varios motivos. Por ejemplo, que el teléfono de Lisette no habría caído al río junto a ella, pues el dispositivo estuvo encendido por lo menos hasta 2 horas después del hecho. Su padre le llama en ese momento, y al momento en que le llama, contesta, pero nadie le da razón al momento de hacer la interlocución. Es decir, alguien contesta, pero nada más, no dice ningún tipo de palabra. Significa que el teléfono celular no se cayó al agua con la víctima. Además piden la vinculación de más personas, como Darío, novio de Lisette, quien estuvo con ella la noche de ese sábado 18 de julio. Porque si se encontraban en ese momento compartiendo ingesta de bebidas alcohólicas, debía tranquilamente llevarle a la víctima, en este caso llevarle a un lugar seguro. Sin embargo, le dejó a su suerte, en donde hubo un aprovechamiento por parte del femicida. Sostienen que Cristian B., el único detenido en este caso, se habría aprovechado del consumo de licor para supuestamente violentarla de manera sexual. De los propios videos se ve al agresor con la víctima con ingesta de alcohol. El propio taxista menciona también que se encontraban bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Todo esto nos permite llegar a deducir claramente
que no se encontraba con conciencia y voluntad para poder llegar a dar su consentimiento. La defensa también solicitará la detención de la pareja de indigentes que habrían presenciado los hechos. Ellos dicen que logran identificar a la víctima como que, diciendo que tenía unas pestañas largas, que eran unas pestañas postizas, y también la identificación de un anillo en el dedo. Ahora yo quisiera saber cómo pueden llegar a decir esto si no estuvieron cerca de la víctima. Jurídicamente, la familia de la víctima solicitará una reconstrucción de los hechos, incluso un examen de ADN en caso de encontrar a Lisset. La Fiscalía General del Estado extendió su búsqueda hasta el próximo 3 de agosto del 2026. Edison Saavedra, Noticias 7. La Fiscalía allanó la morgue y una funeraria en Santa Elena. Propietarios de otras funerarias denunciaron que los cadáveres eran direccionados a un solo establecimiento. Se investiga una presunta corrupción en la entrega de cadáveres en el posible delito de cohecho. La investigación apunta al perito forense y al conductor del auto que traslada a personas sin vida. Justamente por esto hacemos contacto y damos la bienvenida a Edison Saavedra. ¿Qué más se conoce sobre esta tétrica noticia, Edison? Buenas noches. Impresionante. Buenas noches, Edison. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Así es, una noticia bastante particular se vivió la mañana de este miércoles 29 de julio en Santa Elena, en la provincia de Santa Elena. Como ustedes ya bien lo mencionaron, una investigación que fue tras una denuncia en contra de dos policías de medicina legal. Estamos hablando de un perito forense y del conductor del carro de medicina legal por presunto cohecho. Varios miembros, varios representantes de otras funerarias los denunciaron, ya que aseguran que, o más bien piden que se investigue si es que habrían o no recibido algún beneficio económico, algún soborno, alguna coima, justamente para que redireccionen cadáveres a este centro funerario. Justamente los allanamientos se dieron tanto en la morgue como en la funeraria. Ya se están analizando en base a los registros del municipio si es que esta funeraria, que de por cierto queda a unas pocas cuadras de la morgue, tiene alguna relación con los investigados y también pues quién sería el dueño de esta funeraria. Se analiza, como les decíamos, a quién pertenecería y también si tendría nexos. Dentro de los indicios, la Fiscalía pues decomisó celulares, computadoras, discos duros y también el registro de entrada y salida de cadáveres. Vamos a escuchar las declaraciones de Víctor Tómala, el fiscal a cargo de la operación. Varios propietarios de funerarias han presentado denuncia por un presunto delito de cohecho contra el perito de la fiscal, en este caso el Instituto de Ciencia Forense, y contra el conductor del termo, que es el vehículo donde se trasladan los cadáveres. Y justamente la Fiscalía, como acto urgente, ha solicitado el allanamiento para poder recabar indicios. Justamente aquí también ya nos encontramos en el local de la funeraria Jardines de la Eternidad para recabar información. Hemos oficiado tanto al municipio, tanto al SRI, tanto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para poder obtener información de quiénes son los propietarios y administradores. Sí, de momento la operación no ha dejado personas detenidas y ustedes, amigos televidentes, se preguntarán justamente por qué el delito de cohecho. Recalcamos, estas dos personas, el perito forense y el conductor del carro de medicina legal, prácticamente son funcionarios de la Policía de Medicina Legal. Es por esto que se los investigará por presunto cohecho y se investigará pues si es que recibieron o no coimas para beneficiar a cierto establecimiento. Recordemos que según el Código Orgánico Integral Penal, el delito de cohecho se sanciona de 1 a 7 años de cárcel. Veremos pues lo que determinan las investigaciones en este caso, que ha llamado mucho la atención de los pobladores de Santa Elena.
Vamos con otros temas. A una veintena de fallecidos y decenas de heridos aumentaron los reportes tras el nuevo terremoto que horas atrás se presentó en el sur de Japón. Las pérdidas materiales son millonarias, incalculables. Pocos minutos después del terremoto, este enorme centro comercial de la prefectura de Kumamoto colapsó por una fuerte explosión. Habrían explotado tanques de gas removidos por el sismo y bajo los escombros habría desaparecidos. Un medio centenar de heridos ya fueron sacados de aquí, mientras 3.600 miembros de las Fuerzas de Autodefensa del Japón luchan buscando sobrevivientes en el resto de la prefectura. El terremoto de 7.1 grados que recorrió el sur del país también atacó a Yatsushiro, ciudad donde una mega fábrica de papel también colapsó en segundos, creando el temor de más víctimas mortales. Kumamoto está en emergencia. La destrucción física ha obligado al cierre de vías y del aeropuerto y a la reprogramación de tareas laborales, incluyendo a empresas como Sony y Fujifilm, con cientos de trabajadores. Los bomberos, la policía, los paramédicos operan sin descanso. Las autoridades informan que las estructuras nucleares de Kumamoto no fueron afectadas. Los cada vez más severos códigos que aplica Japón a las construcciones de todo tipo han evitado que la tragedia sea mayor. Félix Narváez, Noticias 7. El potente terremoto desencadenó una violenta explosión en el Aeon Mall, un concurrido complejo comercial situado en la ciudad de Kashima. De acuerdo con declaraciones de fuentes de la policía local, tomará tiempo confirmar la cifra exacta debido a la magnitud de los daños. Los equipos de emergencia y rescate continúan realizando labores de inspección y respuesta para atender la contingencia en las instalaciones afectadas. Víctimas y personas han sido afectadas, 8 rescatadas, 2 mujeres de unos 20 años han fallecido, una persona se encuentra con un paro cardiorrespiratorio, 5 personas además resultaron heridas y se cree que al menos 6 más siguen atrapadas dentro del edificio. El comandante de policía de Puerto Santander sobrevivió a un atentado con explosivos y ráfagas de fusil perpetrado en una zona rural cercana a Cúcuta. El ataque iba dirigido directamente contra la camioneta institucional en la que se movilizaba junto a otros uniformados. Debido al blindaje del vehículo, los ocupantes evitaron lesiones de gravedad y solo sufrieron heridas leves, logrando avanzar hasta una zona poblada para ponerse a buen recaudo. La carrocería del automotor quedó con graves problemas estructurales tras la detonación. Las autoridades desplegaron operativos en la región fronteriza, aunque no se ha atribuido formalmente el atentado. En la zona delinquen estructuras armadas ilegales como el ELN y las resistencias del Frente 33 de las FARC, las cuales se disputan las rutas de narcotráfico, contrabando también. Este suceso incrementa la preocupación por la escalada de violencia que afecta en forma continua a la fuerza pública del departamento de Santander. Ocho provincias del país tendrán altas temperaturas hasta el 31 de julio, según un nuevo reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Se pide la colaboración ciudadana para evitar los incendios forestales. Según el INAMI, hasta el 31 de julio la temperatura en el día podría superar los 27 grados centígrados en provincias como Pichincha, Guayas, Loja, El Oro, Imbabura, Sucumbíos, Orellana y Pastaza. Por las condiciones climatológicas de la época, también habrá un mayor registro de radiación ultravioleta en horas de la mañana y mediodía. El INAMI tampoco descarta que por el calor y el terreno seco en estas jurisdicciones exista una mayor proliferación de incendios forestales.
Especialistas recomiendan a los ciudadanos protegerse del sol e intentar reducir actividades al aire libre en horas del mediodía sin la debida protección como ropa adecuada o protección solar. No está por demás mantener una adecuada hidratación. Javier Ceballos, Noticias 7.